Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Nosotros contentos de poder estar juntos una vez más para estudiar la palabra de Dios. Así que qué bueno poder estar en este día lluvioso acá en la ciudad de Durazno, este miércoles, pero con gozo por poder estar juntos para estudiar. Lo que necesita la iglesia es estudiar las escrituras, como estamos viendo, para que la iglesia pueda ser temerosa y viva lo que Dios le ha mandado vivir, ¿verdad? Como iglesia, en santidad y en pureza. Así que esa es nuestra tarea, cada día esforzarnos en vivir en santidad y en pureza, y la manera de hacerlo es negándonos a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios. Así que vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias, bendito Dios, por este tiempo. Ruego, Dios, para que me ayudes a predicar la palabra, que tu Espíritu sea aquel, oh Dios, que dirija esta reunión, y Señor amado, también que nos ayudes y nos vea. Señor, nos hagas ver cómo estamos nosotros delante de ti, como iglesia, individualmente, y que podamos, Señor, compararnos con estos hombres que tú has dejado en tu palabra para que sean nuestros ejemplos. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Nehemías y vamos a entrar al libro de Nehemías. Vamos a comenzar, vamos a tener una lectura de Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 11. Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 11, dice así. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído abierto, tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos. Pero si volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacerle habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, lo cual redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, vemos a este hombre de Dios que comienza este libro, bueno, preguntando por los hermanos que estaban allá en Jerusalén. Vemos el interés de este hombre de Dios. Y el hombre de Dios se interesa ¿por qué? Por la familia de Dios, ¿verdad? Bueno, vimos el miércoles pasado la introducción del libro de Nehemías, del capítulo 1 al capítulo 7. Nos habla de cuando Nehemías se entera cómo estaban los judíos en Jerusalén hasta terminar los muros, del 1 al 7. En 52 días terminan el muro, ya lo hemos visto, ¿verdad? En el capítulo 1 al 2 nos relata cómo Nehemías llegó a ser gobernador de Judá. Debemos recordar que Nehemías era el copero. De copero a gobernador hay un gran paso, ¿no? Pero bueno, fue nombrado por el rey como gobernador de Judá. Pero como ya vimos anteriormente que los judíos estuvieron 70 años de cautividad en Babilonia,
se le dio la oportunidad de regresar a su tierra solo por gracia y la misericordia de Dios, y Dios tenía que cumplir su palabra, y Dios lo cumple. ¿Tá? Dios lo hace volver a la tierra prometida. De 2 o 3 millones de judíos deportados de la tierra, solo 50.000 decidieron regresar a la tierra prometida. Esto es un 2% de los que habían quedado en Babilonia. El 2% fue el que regresó. Pero sí regresaron, y en los días de Esdra reconstruyeron el templo y establecieron un fundamento espiritual para Israel. Una vez más, Israel tenía el templo, ¿ah? En el tiempo de Esdra. Ahora el libro de Nehemías inicia después de 13 años, ¿verdad? Que termina el libro de Esdra, y casi 100 años después que los primeros cautivos regresaron a la tierra prometida por Zorobabel y Jesúa. Y alrededor de 150 años después de que la ciudad de Jerusalén fuera destruida. Después de este largo tiempo, los muros de la ciudad de Jerusalén aún estaban en ruina. Todo este tiempo, los muros estaban caídos. ¿Tá? Antes de esto, los ciudadanos de Jerusalén habían intentado reconstruir los muros, pero fallaron. Lo que estuvimos hablando ahora en las preguntas y las respuestas que estuvimos haciendo, ¿verdad? En Esdras capítulo 4, versículo 6 al 23, nos habla de este tema, que quisieron reconstruir los muros, pero fueron amenazados y ellos no quisieron seguir reconstruyendo los muros, sino que se dedicaron a construir el templo donde hacían el sacrificio, ¿verdad? El templo y la ciudad, pero los muros los dejaron. Vemos que unos 75 años antes, ellos intentaron, como dije, los muros reconstruirlo, pero fueron detenidos por los enemigos. Ninguno pensó que este obstáculo podría ser superado, pero ninguno pensó esto, sino que quedaron ahí. Fueron amenazados, dejada que es para problema, pero ¿qué pasó? No pensaron en el futuro, lo que iba a pasar en el futuro. ¿Qué pasó en el futuro? Y en el futuro pasa lo que dice el presente ahora Nehemías, que pregunta y que la ciudad estaba siendo atacada. ¿Tá? Porque los muros permanecieron en ruina y el pueblo continuó en problemas. Como que se adaptaron a vivir en problemas. ¿Tá? Se adaptaron. Pero claro, empezaron a sufrir, empezaron a ser robados, empezaron a ser saqueados y empezaron a traer problemas. ¿Por qué? Porque no había seguridad. No había seguridad en la ciudad. Y cuando no hay seguridad, hay problemas, hay dudas. Y eso es también una enseñanza para nosotros, hermanos, ¿verdad? Tenemos que ser seguros en nuestra vida. Nosotros somos el templo de Dios. Somos parte del reino de Dios. Y nosotros tenemos que demostrarle al mundo que estamos seguros en las manos de Dios. No dudar. Cuando nosotros, estamos hablando hoy con mi esposa, cuando nosotros dudamos en servir, dudamos esto, dudamos de cualquier cosa que dudemos, estamos dudando de la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios lo dice, tú tenés que hacer esto, hacelo, ¿verdad? No, capaz que voy a esperar que Dios me dé el sentir, o yo sienta. No tenemos que sentir nada, simplemente hay que hacerlo. Sabemos lo que tenemos que hacer, pues hacerlo. Y Nehemías es un hombre así, de acción. Esdras también fue un hombre de acción, ¿verdad? Que vio la necesidad y fue y lo hizo. ¿Estaba preparado? Sí, se preparó porque estudió la Escritura. ¿Nosotros estamos preparados? También, porque estamos estudiando la Escritura. ¿Se entiende? No precisamos sentir nada, simplemente hacer. Dios lo dice, Dios me lo mostró, lo tengo que hacer. Y es lo que hace Nehemías. Nehemías 1:1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Bueno, acá Nehemías empieza a escribir. Empieza a escribir como un diario íntimo, que se llama hoy en día. Empieza a escribir todo lo que pasó, el día a día, lo que pasó cuando se entera, y acá empieza a hablar de estas anotaciones de él. Dice palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Bueno, da el mes donde empezó a escribir y el año que reinaba el rey. ¿Ah? Bueno, debemos recordar que Nehemías significa Jehová consuela. ¿Ah? Este nombre es hebreo. El escritor de este libro se cree que fue Esdras, esto ya lo vimos. Este libro de Nehemías es un relato de su vida, escrito por Nehemías. Mismo, ¿verdad? El mismo escribe, como dije, su diario íntimo, no me sale la palabra, diario íntimo,
¿verdad? Pero termina de su diario íntimo de construir y de volver y se lo da a Edra. Edra, toma mi diario íntimo, lo que yo hice desde el momento de que Dios me dio la libertad o me dio el deseo de venir y a reconstruir los muros. Acá está Edra. Edra, ¿qué hace? Como era un escriba, escribe y lo agrega a su libro, y por eso se cree que es en los manuscritos antiguos era Edra 2, ¿se entiende? Edra lo pone en los libros, en los documentos. Eso es lo que se cree. Bueno, cuando nos habla del mes Kisleu es entre noviembre y diciembre de nuestro calendario. Fueron 4 meses antes de pedirle permiso al rey a ir a Jerusalén, marzo o abril. Este hombre tuvo 4 meses orando, ¿verdad? Y esperando que Dios tocara el corazón del rey para que lo aprobara, que fuera a reconstruir los muros. No solo él, sino otros, no solamente fue Nehemías. Nehemías no fue solo a reconstruir los muros, sino que llevó un grupo de personas judíos que también tenían el mismo sentir que él. El rey Artajerjes llevaba 20 años de gobierno. Nehemías estaba en la capital de Persia, que era Susa. También estaba Esther en este mismo lugar. Nehemías, para vivir en el palacio, era un hombre importante. No era cualquiera que vivía en el palacio. Eran personas que de confianza del rey. Así que vemos que este hombre era un hombre de importancia en el palacio. Era el copero. Que había, como estábamos hablando hoy, escuchando problemas personales del rey, problemas del reino, problemas del gobierno, problemas del rey. El copero estaba siempre ahí al lado del rey, escuchando todas estas cosas. Entonces era una persona de sumamente importante, ¿verdad? Para el rey, para la vida del rey, porque sabía muchas cosas que Nehemías no podía salir hablando ni comentar, se tenía que guardar. Y el rey lo conocía, ¿verdad? Por esto. Nehemías, capítulo 1, versículo 2. Que vino uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y le pregunté por los por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Bueno, vemos que vino Hanani, sí, uno de mis hermanos. Bueno, venía Hanani ahí, uno de mis hermanos. Este Hanani era un judío, como Nehemías, pero vemos el relato que venía de Jerusalén, porque por algo le preguntan, ¿no? ¿Qué pasa en Jerusalén? ¿Por qué le pregunta a Hanani? Porque venía de Jerusalén. Quizás fue uno que fue con Esdras y ahora regresaba a Susa, donde estaba Nehemías. Y después vuelve con Nehemías otra vez a Jerusalén. Nehemías capítulo 7, versículo 2. Y mandé a mi hermano Hanani, acá está. Mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, y jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Era un judío temeroso de Dios, ¿verdad? Un judío que iba a decir la verdad, un judío que amaba a Dios. Por eso acá mismo Nehemías capítulo 7 habla de Hanani, que era un hombre temeroso de Dios, un hermano, dice. Porque este era un varón de verdad, temeroso de Dios, más que muchos. O sea, se destacaba. Hanani, ¿por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios. ¿Y saben qué se destacan los hombres cuando son temerosos de Dios? Ha muerto nuestro hermano MacArthur, ¿verdad? Dios lo llevó a casa. ¿Y por qué se destacó MacArthur? Por ser un hombre temeroso de Dios. Un hombre que enseñó las Escrituras, vivió las Escrituras, fue un hombre irreprensible, temeroso de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Y eso es lo que hizo Hanani. ¿Se entiende? Hombres que se destacaron, ¿por qué? Porque eran temerosos a la palabra de Dios. No porque iban a la religión o porque tenían una buena doctrina, sino que eran personas que eran irreprensibles, tenían un buen testimonio, porque vivían la palabra de Dios. Entonces Nehemías dice, le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. El cuerpo de Nehemías estaba en Persia, ¿verdad? Ahí en Susa, pero su corazón y su interés estaban ¿dónde? En Jerusalén. ¿Por qué preguntó? No, que podía haber dicho, bueno, ¿qué hace Hanani? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Dónde venís, Jerusalén? ¿Cómo está allá
¿Está todo bien? Sí, está todo bien, va bien, está bien. Bueno, ¿cómo andás, Nani? ¿Andas bien? ¿Cómo le fue en el viaje? ¿Todo bien? Ah, qué bueno. ¿Se entiende? Pero no, él se preocupa directamente por los judíos que estaban ahí, en Jerusalén, y por la ciudad. Entonces su corazón estaba a más de 1500, de 1300 a 1500 kilómetros, que era Jerusalén, que era la distancia que estaba Persia ahí, en Susa. Quería saber acerca de lo que habían regresado, cómo le estaba yendo, y el pueblo, y en la ciudad, cómo estaba. Podríamos pensar que un hombre importante como Nehemías tenía cosas más importantes sobre las que tenía que pensar, ¿no? Simplemente pensar lo que el rey le había mandado. Che, Nehemías, ¿sabes qué te voy a contar algo? No, estoy preocupado tengo que hacer esto, el rey me mandó. ¿Se entiende? Si tendría cosas que preocuparse Nehemías, pero para él, lo que vemos acá en la escritura, que para él más importante quién eran, los judíos y la ciudad de Dios. Pero es una enseñanza para nosotros también, ¿no? ¿En qué nos preocupamos a diario? ¿En qué nos preocupamos? Y también vemos a aquellos verdaderos hombres de Dios. ¿En qué se preocupan? ¿Se preocupan por nosotros? O hoy en día es tan común, ¿verdad? Dejarlos y bueno, que te ayude Dios. Voy a orar. Nehemías puede haber dicho, bueno, voy a orar, como acá vamos a ver, voy a orar y los dejo en la mano de Dios. Pero Nehemías quería hacer, no simplemente orar. Quería hacer ¿qué? Traerlo a los hermanos a la palabra de Dios, reconstruir el muro y traer a los judíos a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Acuérdense que Nehemías la mayoría de la gente que estaba ahí en Jerusalén no lo había conocido. No eran conocidos. ¿Tá? Pero él amaba a Dios. Y cuando una persona ama a Dios, ama al pueblo de Dios. Cuando una persona ama a Dios, ama a la iglesia. Ama a los integrantes de la iglesia. ¿Se entiende? Hoy en día no hay amor en las iglesias, muchas iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque lo dicen. Te dejan, te abandonan. Otros te dicen, bueno, nos vamos bien, chau. Pero ¿qué haría Cristo? ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías se preocupó, oró, lloró y fue a ayudar. Fue a colaborar con ellos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque se preocupaba y los amaba. Por eso acá vemos un hombre que su corazón estaba en Dios y estaba en la ley de Dios, y por eso, por ende, su corazón estaba con los judíos. Nehemías tenía el corazón del Salmo 137, versículos 5 al 6, y ya lo leímos la otra vez antes, en la meditación, antes de comenzar el domingo, ¿verdad? No sé, varios domingos atrás leímos el Salmo 137 y se creía que fue Nehemías el que lo escribió. Se cree, ¿no? ¿Por qué? Por lo que dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue en mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Si Jerusalén era especial para Dios, entonces también era especial para Nehemías. ¿Se entiende? Cuando hay algo especial para Dios, una persona que conoce a Dios y ama a Dios, las cosas de Dios son especiales. Tan así especial que cuando le dicen a Nehemías, capítulo 1, versículo 3, y me dijeron, remanentes de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Los judíos estaban en Jerusalén, estaban pasando muy mal, ¿tá? Y afrenta. ¿Por qué? El mal estado del pueblo y mal estado de los muros de la ciudad estaba íntimamente conectados. En el mundo antiguo, una ciudad sin muro era una ciudad completamente abierta, vulnerable a sus enemigos, no tenía defensa ni protección en absoluto. Una ciudad sin muro era siempre una ciudad estancada, no podía progresar. ¿Por qué? Porque si progresaban y lo robaban. ¿Se entiende? No tenía nada valioso en ella, porque si tenían algo valioso se lo llevaban. También las fieras salvajes, acuérdense que había fieras salvajes también. Y si había algo de valor en la ciudad y sin muro, bueno, iba a ser robado, ¿verdad? Con facilidad, porque no había defensa que la detuvieran, que detuvieran a los bandidos, a los ladrones, a las fieras, no había un muro. Bueno, hoy en día es lo mismo, ¿verdad? Si nosotros tenemos un terreno y no ponemos un cerco a la vuelta del terreno, van a entrar los animales, van a entrar ladrones, va a pasar la gente y va cuando queramos acordar,
Va a haber un camino. En nuestra casa va a haber, vamos a ir salir para el fondo, no va a haber un alambrado. Va a pasar el vecino. ¿Y qué hace acá? Y no, como no está cerrado, yo paso por acá. Pensé que te puede pasar. No es mi terreno, y bueno, ¿por qué no lo cerrás? Yo no sabía, pasé por, ¿verdad? Lo mismo. Ya un ladrón, un bandido va a pasar corriendo, con algo viene, la policía lo viene corriendo, la persona al no ver un cerco se va a meter, se va a esconder en tu terreno, se va a esconder en tu galpón. Entonces, también somos vulnerables, entonces necesitamos siempre un cerco, ¿verdad? Y cubrir nuestra casa, por lo menos decir, bueno, esta es mi propiedad, aquí no puede pasar, solamente que yo le permita pasar. Bueno, Jerusalén estaba así, no tenía un cerco, no tenía nada. Vivían en constante estrés y temblor. Me van a robar, me van a robar. Plantaban algo, imagínense, plantaban lo que plantaban en el fondo, tenían uno cuidando continuamente, ¿verdad? Porque o venían los animales a comerle la comida, las plantaciones, o venían los ladrones a robarle. Entonces era completamente estresante estar ahí, ¿verdad? Sin ningún muro. Y bueno, cada hombre vivía con miedo constante por su esposa e hijo también. ¿Qué le va a pasar a mi hijo? Mi hijo, ojo, no andes muy al fondo, no te vayas lejos, porque no tenemos muro, no tenemos, ¿se entiende? Imagínense en el templo, también lo mismo. No podía tener nada de valor en el templo, tenían que tener la puerta abierta y 2 o 3 cuidando para que no lo entraran a robar. Entonces era todo un estrés, todo un problema por no tener muro. No podían embellecer la ciudad, no podían pintar, no podían hacer nada porque venían los vandalismos y rompían todo, ¿verdad? Por eso el pueblo vivía en constante angustia. Por eso acá le dicen a Nehemías, están en gran mal y afrenta. Mal y burla. ¿Ah? Se burlaban de los judíos. Mirá la ciudad de Dios. Mirá lo que tiene en el templo de Dios. Mirá, no tienen un muro. Mirá cómo le robamos. A ver, ¿dónde está tu Dios? Mirá cómo te robamos. Entonces iban continuamente siendo burlados, ¿verdad?, por los enemigos. Entonces nosotros, como creyentes hoy en día, tenemos a Dios, ¿verdad?, de nuestro lado. Él que es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Nosotros no simplemente somos un remanente. Dios quiere que seamos más que vencedores. El pueblo, acá vemos un pueblo que no tenía seguridad, temeroso. Nosotros, si somos más que vencedores, ¿cómo tenemos que andar, hermano? No digo que sacando pecho, ¿verdad? Y mire, ve una balacera y me pongo en el medio, total, Dios está conmigo. No estamos hablando de eso. Tenemos que andar confiados. ¿Confiado en quién? En Dios. Por eso la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Romanos 8:37. Somos más que vencedores. No podemos andar demostrando miedo, ni cobardía. Y viste lo que miedo acá, y viste que va a pasar esto, y viste que... ¿Se entiende? Somos más que vencedores. Si no parece que estábamos como el pueblo judío. Sin muros, sin protección. ¿Y Dios dónde está? En vez de estar viviendo seguros, vivimos como los judíos en este tiempo, lleno de miedo, lleno de temores, me van a robar, me van a matar, Satanás, los demonios, los ladrones, no voy a salir a la calle porque vaya que me maten, no voy a salir a la calle porque capaz que... No, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, y lo que pasa en nuestra vida, Dios lo va a permitir. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías cuando escuchó entonces sus hermanos que estaban pasando mal? Nehemías 1:4, cuando oí estas palabras. Bueno, dijo, bueno, después seguimos hablando del tema. Voy a estar orando a ver capaz que Dios haga algo. Y viste, vamos, que muchas veces hoy en día es muy común que los cristianos digan, y la oración es fuente de poder, vamos a estar orando. Cuando me acuerde oraré. No, acá vemos un hombre de Dios que dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. No es que se fue después de oro, no, ahí, pum, se sentó a llorar. E hizo duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Nehemías estuvo 4 meses orando. 4 meses insistiendo a Dios. 4 meses insistiendo porque él quería ayudar a los hermanos judíos. Él quería colaborar con el reino, con la tierra prometida. Quería colaborar con Jerusalén. Quería ser. Bueno, nosotros cuando vemos
problemas en otra iglesia, problemas en las misiones, oramos, lloramos, hacemos duelo, o simplemente nos refale y oramos recién nos acordamos ahí. Acá vemos un hombre de Dios que estaba su corazón ahí con la familia judía, ¿verdad? Y por eso era como que si le estuvieran haciendo mal a él, lloraba. Entonces la reacción de Nehemías, más o menos la reacción cuando nosotros vinimos a Durazno, ¿verdad? Llegamos a Durazno después de 12 años a la casa de nuestro padre y vimos que iba de mal en peor, todo el sacrificio que hicieron los hermanos y hermanas que ya estaban con el Señor, no se vio nada. Por culpa del pecado la obra estaba siendo destruida. ¿No llorás? ¿No ayunás? ¿Saben qué? Nosotros nos pasó ver cómo todo se había destruido, cómo todo se destruye hoy en día, cómo eso va de mal en peor, cómo las iglesias evangélicas van de mal en peor. ¿Por qué? Porque no hay hombres como Nehemías que oren y hagan. No, yo estoy orando y ya está. No, tienen que orar y hacer. ¿Hacer qué? Lo que dice la Escritura. Hacer lo que dice la Escritura. Y fue lo que hizo Nehemías. Hizo lo que decía la Escritura. Pero obviamente cuando se entera lo que estaba pasando, ven el nombre de Dios pisoteado, el pueblo de Dios pisoteado por los enemigos, y eso causa dolor. Cuando amamos a Dios, ¿no? Ahora, cuando no amamos a Dios, no amamos su palabra, no amamos las ovejas de Dios, nos va a refalar. Pero cuando amamos a Dios, en primer lugar, amamos su palabra, vamos a amar a la iglesia. Ahora vamos a ver una de las oraciones que confiesa e intercede ante Dios más conmovedora que hay en la Biblia. En versículos 5 al 11 nos habla cómo Nehemías ora a Dios, ¿verdad? Y vemos hombres que hicieron lo mismo, hombres de Dios que hicieron lo mismo, cómo ora, intercesores. No fue a pedir ayuda al rey, no digo, voy a hablar con el rey, porque viste que el más poderoso acá en Persia, ¿quién es? Artajerjes, y yo estoy al lado de él, estoy al lado del rey. Le voy a pedir ayuda, unos guardias y una empresa constructora que vaya a hacer los muros de Jerusalén. ¿Qué más fácil sería para Nehemías? Yo sigo mi estatus, ¿verdad? Al lado del rey, tranquilo, calentito, al lado ahí, no me sacrifico. El rey, ¿por qué no mandas a alguien para Jerusalén? Viste que recién me enteré que el rey, tiene razón, Nehemías, vamos a mandar. Pero ¿saben qué? Nehemías no optó para hacerlo fácil, sino que hizo, se sacrificó él. Dejó de estar al lado del rey. ¿Por qué? Porque su deseo es ir a hacer la voluntad de Dios. No, su deseo no era estar cómodo. ¿Cuál es nuestro deseo? Y acá vemos la oración. Versículo 5, 1:5, Nehemías. Dice, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardes el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos. Bueno, comienza a orar Nehemías y se humilla. Lo que vemos que hace es, se humilla. Ve los atributos de Dios. Te ruego. Primero te ruego. ¿Qué es eso? Humillarme. ¿Verdad? Después habla de Dios de los cielos. El Dios de los cielos. ¿Cuál es el Dios de los cielos? El fuerte, el grande, temible. Es un Dios que guarda el pacto. Un Dios misericordioso. A los que aman y guardan sus mandamientos. Acá vemos la oración guiada por el Espíritu. ¿Cómo podemos orar y agradar a Dios? Bueno, acá vemos una oración que Dios pone en su palabra para que también imitemos a Nehemías, ¿verdad? No comencemos, Señor, yo vengo a traer mis demandas. Necesito esto, necesito esto, necesito esto. Acá vemos un hombre que se humilla. Y miramos la oración del Señor Jesucristo, el Padre nuestro. ¿Cómo comienza el Señor Jesucristo hablando de los atributos de Dios? ¿Verdad? Hablando de los atributos de Dios. Exaltando a Dios, y el hombre se humilla. Hoy en día es todo yo. Yo estoy enfermo, ore por mi salud, ore por esto, ore por aquello. Y la humillación, la exaltación a Dios, porque para eso es la oración. Muchas veces somos mal enseñados, ¿verdad? Por los líderes y aquellos que enseñan la palabra, que lo primero que vamos a orar por tu salud para que vos te sientas bien. Acá Nehemías lloraba porque sus hermanos estaban pasando mal. ¿Y qué hace Nehemías? ¿Pide los derechos? No, primero arranca humillándose. Humillándose, rogando, apelando a Dios por su misericordia.
Como dije en los versículos 5 al 11, nos muestra que Nehemías era un hombre de oración que se identifica con el pecado de sus hermanos judíos. A pesar que él no lo practicaba, se dio cuenta que era parte del pueblo judío y que debía de orar y de actuar. Orar y actuar. No, ya estoy orando. Bueno, actuar. Hacé. No simplemente orar. Esperando el ok de Dios, ¿verdad? Para que Dios le permitiera ir. No el rey de Atajerje, sino que Dios le permitiera ir. Que Dios viera el deseo del corazón de Nehemías, que Dios lo dejara ir. Este era el deseo de él. Yo quiero ir, quiero colaborar, quiero hacer. No, me voy a poner a orar, hacemos una reunión especial de oración porque vamos a reunirnos acá en Susa, en la capital, con los judíos que quedaron, y vamos a hacer una reunión de oración especial por lo que está pasando en Jerusalén, y bueno, y yo hablo con el rey y ahí la manejamos. No, no fue así, que quería hacer. Entonces otro también que oraron así fue Daniel en el capítulo 9, Esdras en el capítulo 9, son hombres de oración, ¿verdad? Que Dios ha puesto sus oraciones para que nosotros podamos imitar esa oración que Dios le agrada. Se identificaron con el pecado de sus hermanos y actuaron. ¡Qué horrible! Mis hermanos están pecando. Oh, vamos a hacer algo. Vamos a hacer... No es que, bueno, se van. Bueno, está que se vayan. No importa. No importa. Está todo bien. Está. Sí, sí, se fueron. Qué bueno. Qué bueno, se fueron los otros cristianos. Pareciera que quedaran así, ¿no? Como que festejaban, ¿verdad? Pero no, Nehemías no era así. Nehemías se preocupó y actuó. Que quería hacer lo que decía la palabra de Dios. Nehemías sabía lo que decía la ley y lo hizo. Así para que vean que no simplemente hay que ser maestro de la ley, sino también hay que hacerla. Porque hay mucha gente, muchos predicadores que hoy en día son profesores de instituto, profesores no sé, de teología, profesores, y diploma, y diploma, y diploma, pero cuando el momento de hay que hacer, que hay que ir contra la voluntad del hombre, no lo hace. ¿Por qué? No aman a Dios, no aman a los hermanos, no aman la palabra de Dios. Aman estar cómodos. Nehemías no era así. Pero no hay forma de que Nehemías pudiera hacer esto solo. Tenía que ser un líder. Uno que influyera a otras personas. Él tenía que influir a otros, ¿verdad? No podía hacerlo solo. Para que se cumpliera el trabajo, Nehemías es un libro que trata completamente sobre el liderazgo. Es un libro donde se muestra un verdadero líder. Y un líder bíblico es que hace, hermanos. No es que mande, sino que va adelante haciendo. Y acá vemos a Nehemías que comienza a orar, que comienza a pedirle a Dios, que después habla con el rey, que pide ir, que pide a los judíos ir, que vaya y va a hacer, a trabajar. No es que se sienta y diga, bueno, yo vengo del gobernador acá, ojo al gol, soy el gobernador, traten de hacer el mudo y háganlo en derecho. Le iba a Nehemías con el nivel, a mirar, a ver, no. Él estaba con una espada también y estaba cargando piedra, ¿se entiende? Hoy en día hablan del ungido de Dios, que es intocable, no se puede tocar el ungido de Dios, tiene que estar en un pedestal, el pastor, o el anciano, o el obispo, no sé cómo quieran llamarlo, y los otros son los que hacen, y esos no son líderes bíblicos. El líder bíblico va adelante haciendo, y llamando, y contagiando a otros a que hagan la obra. Lo que no hacen esos son malos líderes. Los líderes deben prepararse para el trabajo difícil, porque no será fácil. Los líderes se preparan cuando vamos a estudiar la palabra, hermanos. Nosotros que somos ancianos, que estudiamos la palabra, ¿para qué nos preparamos? Para cuando vengan los tiempos difíciles. Pero cuando vengan los tiempos difíciles, no pongamos traba, ni pretexto, ni qué horrible esto, y que, ¿se entiende? Estamos preparados. Somos soldados. Y cuando viene la guerra estamos preparados. ¿Cómo nos preparamos? Por la palabra de Dios. Entonces no hay victoria sin guerra. Queremos ser victoriosos cuando llega el momento de la guerra. No, yo no puedo. Vea que hay que hacer. No, yo no puedo. Hay que sacrificar. No, yo no puedo. ¿Se entiende? Nos preparamos para la guerra. Y estamos en una guerra espiritual. Bien, cuando viene la guerra espiritual, tenemos que ser los primeros a estar adelante. Vemos también como dije hoy, nuestro hermano MacArthur. Un ejemplo como pastor, como líder, ¿verdad? Vinieron los problemas, ¿qué hizo él? No, vayan ustedes a hablar. No, él daba la cara. Él hablaba y nunca lo sacaron de la palabra de Dios. Nunca. Él siempre
La Biblia dice, pero usted es un machista porque no aprueba esto en la buena, nueva revolución de Estados Unidos, que hay que aceptar a los gays, la LGTB. La Biblia dice tal cosa. No, vino el COVID, también lo mismo. No, la Biblia dice no dejar de congregarnos. Hay que multarlo, hay que matarlo, ¿se entiende? Pero él continuó. Bueno, ¿por qué él continuó? Porque estuvo preparado. Pero después de estar preparado, ¿qué hizo? Actuó. Y acá vemos Nehemías actuando también. Entonces, no hay victoria sin guerra, no hay oportunidad sin oposición, no hay victoria sin vigilancia. Pues siempre que el pueblo de Dios dice levantémonos y construyámonos, viene Satanás y dice deje, no levanten, dejen, no hagan. Si hacen, los matamos. ¿Se entiende? Cada vez que los líderes se levantan, el enemigo va a decir no lo hagan. Cada vez que vamos a no, ¿para qué vamos a evangelizar si nadie escucha? ¿Para qué? Gustavo, ¿para qué va a predicar? ¿Va a hacer una reunión en estudio bíblico, como me dijo a mí un pastor, un llamado pastor? ¿Cómo va a hacer un estudio bíblico si no es bíblico? ¿Y cómo va a crecer la iglesia entonces si no hay estudio bíblico? Pero no viene nadie. No prediques a la iglesia. Siempre Satanás se va a levantar. ¿Pero vamos a hacer? No, lo voy a hacer. ¿Se entiende? Mientras Dios me dé vida, lo voy a hacer. Y estaré yo y mi esposa y mis hijos bien. Y después mis hijos se irán y lo haremos yo y mi esposa. Ya está. ¿Verdad? Pero hay que predicar la palabra, hay que enseñar la palabra. Si no, ¿cómo vamos a crecer como iglesia? Los líderes deben tener una gran visión y Nehemías tenía una. A través de mí Dios va a corregir un problema que ha existido por alrededor de 150 años. Este problema hacía 150 años que lo tenían los judíos. Y dicen, ¿por qué yo no lo puedo solucionar? Si Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces Dios usa a este hombre que tenía este sentir. Vamos a solucionar el problema, Señor. Ayúdame. No puedo solo. Preciso de ti, Señor. Como dije, a través de Nehemías, Dios pudo solucionar este problema. Obviamente que tuvo problemas, tuvo dificultades, pero él fue usado por Dios. Debemos tener una visión, una meta, nosotros hermanos, que sea lo suficientemente grande. No metas pequeñas, no vamos como Nehemías. Metas grandes. Con Dios todo es posible. No por nosotros, sino con Dios. Acuérdense que Nehemías era un copero. No era un arquitecto, no era un constructor, era un copero. Que tenía las ganas de hacer. Y usó el deseo de otros hermanos para que juntos, con los deseos juntos de otros judíos, reconstruir el muro. ¿Se entiende? Pero juntos, no uno solo. La obra no es de uno solo, sino de varios hombres. Hombres que amen a Dios, hombres que conozcan a Dios, hombres que se quieran comprometer, hombres y mujeres, ¿verdad? Porque la iglesia se compone con hombres y mujeres. Dice el versículo que estamos, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Dios había cumplido su pacto. ¿Qué pacto? Que después de 70 años iban a volver a Jerusalén. Los judíos, ¿verdad? Y lo hizo, ¿por qué lo hizo Dios? Por su misericordia. Por eso acá dice él, y guardan su misericordia. Dios lo hizo por su misericordia. A pesar que los judíos después fallaron, ¿qué hizo Dios? Dios continúa siendo misericordioso. Lo mismo hace con nosotros, hermanos, los creyentes. Fallamos a diario, pero el pacto que Dios hizo con nosotros, Él no lo quebranta. No es que como uno a veces, no sé si en qué sentido, ¿no? Comentario, pero porque yo no he adoptado niños, pero hay gente que adopta niños y dice, no, ¿sabes qué? Este niño lo adoptan y es fatal. No se adapta. Lo vamos a devolver. Y lo devuelven. Hizo un pacto con el INAU, pero como es fatal y no pueden, lo devuelven. Rompen el pacto, ¿se entiende? Dios no es así. Dios no nos deja de amar porque somos pecadores. O pecamos mucho. No, Gustavo me está dando mucho trabajo. No lo voy a dejar, voy a quebrantar mi pacto. No. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pasado, presente y futuro. Todos. Dios cumple lo que promete. ¿Y por qué lo hace?
con nosotros por su misericordia. No porque lo merecemos, es por su misericordia. Nehemías 1:6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. Día y noche, no un ratito, como dije hoy. Por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. No dice que iban a estar orando en una reunión, como dije hoy, de oración cuando los viernes. No, y dice Nehemías, preocupación, me preocupé de verdad. Día y noche oraba por esto. Vemos cómo amaba Nehemías a sus hermanos judíos. Ese dolor, esa aflicción que estaban en el corazón de Nehemías por los judíos, no lo dejaba tranquilo, ¿verdad? Día y noche. No sé si a usted le ha pasado cuando tiene una preocupación. De noche, estás durmiendo, te despertás. Tengo que orar por fulano, tengo que orar por esto, ¿verdad? Al otro día te levantás. Anoche me desperté porque estaba orando por esto. Voy a seguir orando por él. Voy a seguir orando por ello. ¿Se entiende? Voy a seguir orando por este problema. Bueno, Nehemías estaba así, pero no tuvo 4 meses así. Día y noche orando. Día y noche orando. Y lo hizo como si él estuviera en Jerusalén. Como si él estuviera en Jerusalén. Por eso él oraba a Dios y le daba a entender que él dependía de Dios. Podía pedir ayuda al rey, era de su confianza, estaba al lado del rey, pero no lo hizo. Sabía que el problema era espiritual. Por eso dice, confieso los pecados de los hijos de Israel, porque hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Bueno, podemos creer que el pecado que se refiere a Nehemías fue el pecado que cometieron en Esdras capítulo 9 y capítulo 10, ¿se acuerdan? Que habían tomado mujeres paganas. Y estas eran consecuencias del pecado. Acuérdense que Dios sí permitió el divorcio de ahí, permitió que se despidieran aquellas personas que no querían volverse a la religión judía, pero el pecado trae consecuencias. No es así nomás. Ya solucionamos. Ya está, ya Dios se olvidó. No, Dios no se olvida. El pecado trae consecuencias. Por eso Nehemías dice, hemos pecado. Nehemías 1:7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Era evidente que los judíos no estaban guardando la palabra de Dios y Nehemías lo confiesa. Dios había prometido, si ellos guardaban su ley, iban a ser bendecidos, pero si no lo hacían, iban a recibir maldición. Bien, Deuteronomio capítulo 28 habla de las bendiciones por la obediencia. Bendiciones terrenales para los judíos, ¿verdad? Parece que son judíos, terrenales. Bueno, que no cambiemos, porque hoy en día está muy de torcer la palabra de Dios, ¿verdad? Parece que hay promesas que son para los judíos y hay promesas que son para la iglesia. Las promesas para los judíos son terrenales. Si ellos se acercaban a Dios y obedecían la palabra de Dios, iban a ser prosperados. Deuteronomio 28, versículo 1 al 14, dice, serán prosperados en todo lo que hagan. Bueno, ellos serían cabeza, no cola. Serán la nación más próspera de la tierra. Sus cosechas serán abundantes, sus rebaños se multiplicarán, sus ciudades serán bendecidas, serán victoriosos en la batalla. Nadie le iba a ganar, pero ellos tenían que estar al lado de Dios, de la ley de Dios. Ahora las maldiciones por la desobediencia, de Deuteronomio 28, del 15 al 68. Bueno, las maldiciones que iban a sufrirán enfermedades y pestes, sus cosechas serán destruidas por la plaga y el hambre, serán derrotados por sus enemigos. ¿Qué le pasó a Israel? Fueron derrotados. Serán llevados cautivos a otras tierras. ¿Qué le pasó a Israel? Bueno, Dios cumplió o no. Dios cumple su promesa. Dios cumple. Serán dispersados entre todas las naciones. Fue lo que le pasó. Serán objeto de burla y oprobio. Es lo que estaba pasando en este tiempo de Nehemías. Sufrirán hambre, sed y pobreza. Sufrirán enfermedades mentales y físicas. Todas estas bendiciones terrenales que Dios le había dado a Israel, en cambio a nosotros las bendiciones, a la iglesia, no son terrenales. Nuestras bendiciones son espirituales, ¿verdad? Son bendiciones eternas, hermanos. No son pasajeras como Israel. Israel desobedecía y bueno, Dios le sacaba todo y perdían todo. ¿Saben qué? Nosotros no perdemos nada. Caemos en pecado, es una desgracia, pero las bendiciones que Dios, tenemos la vida eterna, no la perdemos. ¿Se entiende? Tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, no lo perdemos si pecamos. Son recompensas, son
bendiciones espirituales. ¿Dónde lo dice? Efesios 1.3. Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con algunas, con todas las bendiciones espirituales. ¿Dónde? En la tierra, no en los lugares celestiales, en Cristo. ¿Dónde está Cristo? En el cielo. Allá están nuestras bendiciones. Y son bendiciones eternas. Las recompensas que vamos a recibir del Señor en lo que hicimos en esta tierra, acá, en este cuerpo, en esta vida que Dios nos ha dado, las recompensas van a venir después, en la eternidad, ¿verdad? Lo que nosotros recibimos es por gracia, hoy en día. Las recompensas son por gracia, porque no las merecemos. Pero vivimos por gracia en la tierra también. Nehemías 1.8. Acuérdate, estamos hablando, mirando la oración de Nehemías. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo disiparé por los pueblos. Fue lo que más o menos estuvimos leyendo, ¿verdad? Bueno, acuérdate. Nehemías, esta poderosa manera de acercarse a Dios, pidiendo que recuerde su promesa. Nehemías dijo, Jehová, tú le hiciste una promesa a Moisés y a esta nación, y te pido que hoy la cumplas. Nehemías citó Levítico 26, Deuteronomio 30, donde Dios le habla a Moisés, ¿verdad? Eso es, sin duda, el secreto del gran poder en oración. Suplicar las promesas de Dios. Cuando oramos, hermanos, pidamos por la promesa de Dios. Dios, tú prometiste esto. Bueno, yo vengo por tu promesa, por tu misericordia, con lo mismo que está haciendo Nehemías. Nos están enseñando a orar. ¿Se dan cuenta? La importancia de estudiar la palabra nos está enseñando a orar. ¿Cómo oro? Bueno, acá vemos un ejemplo. Nosotros podríamos sentirnos un poco molestos si nuestros hijos vienen a decirnos, papi o papá, tú prometiste hacer tal cosa, ¿verdad? Pero nuestro Padre de los cielos se deleita en eso. A Dios le gusta que nosotros hablemos con Él y le recordemos su palabra, lo que Él prometió. Padre, tú prometiste que me ibas a perdonar todos los pecados. Acá vengo a confesar el pecado. Yo sé que lo vas a perdonar, me vas a perdonar. He sido perdonado por gracia y por tu misericordia, pero por tu misericordia vengo otra vez. Te fallé, Señor. Vengo a pedirte perdón. Y a Dios le encanta, ¿verdad? Padre, tú prometiste, tú dices en tu palabra que no quieres que nadie se pierda. Bueno, vengo a orar por mis hijos, porque yo tengo el mismo sentir que tuyo, Padre. No quiero que mis hijos se pierdan. Acá vengo, Padre, ¿se entiende? Dios le encanta que le recordemos su palabra. En el Salmo 81:10, Dios le dice a su pueblo, abre tu boca y yo la llenaré. Dios no abrirá su almacén hasta que abramos nuestra boca pidiéndole que cumpla sus promesas. ¿Se entiende? Dios dice, pídanme. ¿Qué dijo el Señor? Pidan. Y en el Antiguo Testamento dice, si pidan a ver si yo no abro los cielos. Y sobreabunde sobre su vida, pidan. Nehemías 1:9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pidiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías le está haciendo recordar, está recordando lo que dice, Nehemías está recordando, porque Dios ya lo sabe, ¿verdad? Pero Nehemías está recordando y en oración le está diciendo a Dios lo que dice Deuteronomio, capítulo 4, capítulo 30, ¿verdad? Le está recordando. Y a Dios le agrada que estemos recordando su palabra mientras oremos. Y esta es una oración que a Dios le agrada, guiada por el Espíritu. Acuérdense que el Espíritu, el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu lo guiará a toda verdad. ¿Qué verdad? La única verdad, la Biblia. Bueno, cuando oremos, ¿qué dijo el Señor? El Espíritu le va a guiar a pedir como conviene. Santiago dice, están orando mal porque ustedes piden para su deleite y su pasión y para su carne. Oren y pidan para Dios. ¿Cómo? Como dice la Escritura. Recordemos lo que dice la Escritura. Y para recordar lo que dice la Escritura tenemos que estudiarla. Nehemías 1:10. Ellos pues son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, con tu mano poderosa. Bueno, Nehemías está rogando por el pueblo de Dios, como diciéndole, Dios, no te olvides de tu pueblo, lo que tú elegiste y salvaste de la mano poderosa, pensando lo que hizo Dios en Egipto, en el desierto, en el libro de Éxodo.
dando a entender que podía hacerlo otra vez con los judíos que estaban mal. Tú como libraste aquella vez a los judíos en Egipto, ahora lo puedes librar de este gran mal. Pero ellos no lo merecían, por eso apela ¿qué? A la misericordia de Dios, porque ellos estaban en desobediencia. Entonces Nehemías le pide ayuda, por eso dice Nehemías 1:11, dice, te ruego Jehová, esté ahora atento a tu oído, otra vez te ruego, otra vez este hombre humillándose, esté atento a tu oído a la oración de tu siervo, tu esclavo, a la oración de tus siervos, a tus esclavos. Acá vemos que no era solamente Nehemías que estaba orando, sino habían otros. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Te ruego, Dios, que me escuches. Yo quiero hacer las cosas bien, como dice tu palabra. Por eso pido que toque el corazón del rey, para que me deje ir a los que quieren hacer y a los que quieren hacer tu voluntad. No solamente está orando por él, sino está orando por aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Habían otros que querían hacer la voluntad de Dios, pero no tenían la posibilidad de ir, no tenían la autorización de ir, no tenían en los medios de ir, no tenían el dinero para ir y no tenían la autoridad para ir. Y entonces todas estas cosas Nehemías le está pidiendo en esta oración a Dios, no al rey. Acuérdense que él estaba al lado del rey, podía haber sido tan cortito esto. Esto está pasando en mi corazón. Yo voy a hablar con el rey. No, ¿a quién va él? Al rey de reyes, a Dios. Y es también una guía para nosotros. ¿Tá? Cuando tenemos un problema. Voy a ir al político tal. Voy a ir a mi patrón. Voy a ir a mi amigo, a mi amiga. No, ve a Dios. Y si Dios te abre las puertas es porque Dios está dando el ok, ¿verdad? A lo que tú estás pidiendo. Pero hay que orar y hacer. Y dice, y la oración de tu siervo, como dije, no era solamente Nehemías que estaba preocupado, sino que había varios judíos que estaban preocupados por Jerusalén. Habían otros judíos que querían reverenciar el nombre de Dios. O sea, querían trabajar y ser útiles en la obra de Dios en Jerusalén. Nosotros. ¿Queremos hacer lo mismo? ¿Queremos reverenciar el nombre de Dios? Si yo estoy orando, bien, está bien que hay que orar. ¿Y lo otro? Hay que hacer. Hay que hacer. Y si tienes el deseo, y si Dios ve tu corazón y tiene la disposición, ¿verdad? Dios va a abrir puertas. Pero cuando Dios abre las puertas, ¿qué haces tú? Yo no tengo tiempo. No me saquen de mi sistema, yo tengo mi sistema. No me saquen de esto, bueno, ¿sabe qué? Pero yo estoy orando, pero ¿sabe qué? No tienes ninguna voluntad de hacer nada. Quieres lo fácil, lo que yo puedo hacer, pero ¿el sacrificio? Hermanos, cada uno de nosotros está haciendo un sacrificio para estar simplemente congregándonos. ¿Se entiende? Son sacrificios que obviamente Dios los va a pagar cuando estemos en el cielo, porque el Señor lo dijo. Él va a pagar, Él no se olvida de nada. Pero todos estamos haciendo sacrificios. Unos dejan de trabajar, otros cierran negocios, otros en vez de estar en la casa están aquí. ¿Se entiende? Todos estamos haciendo sacrificios. ¿Por qué? Por crecer. ¿Para qué nos estamos preparando? Pero cuando venga la guerra, cuando vengan los problemas, las dificultades, sepamos cómo resolver los problemas y las dificultades. Pero hay que sacrificarse. Un soldado, para ser soldado se tiene que sacrificar, tiene que entrenar, transpirar, para ser un buen soldado. Ahora, para ser un mal soldado, simplemente cobra el sueldo, se esconde, no hace nada, ¿verdad? No hace curso, no hace nada. ¿Por qué? ¿Para qué me voy a forzar? Si voy a hacer lo mismo, yo estoy conforme con así como estamos. ¿Se entiende? La vida espiritual muchas veces pasa lo mismo en la iglesia. Estamos bien así. Estamos bien. Conformismo. El conformismo. Nehemías estaba bien en el palacio. Pero yo estoy bien. ¿Para qué me voy a ir hasta allá a cantarme la cabeza? No fue así. Entonces Nehemías no estaba solo. Habían otros hermanos que querían hacer la voluntad de Dios. En Durazno también hay gente que quiere hacer la voluntad de Dios. Capaz que se ha ido a otra iglesia. Capaz que quiere... Bueno, en Durazno también hay gente que Dios ha elegido antes de la fundación del mundo para que sean salvos. Hay que salir a buscarlos. ¿Y cómo salimos a buscarlos? Evangelizando, predicando el evangelio. ¿Se entiende? Y todos hacemos sacrificio. Bueno, hay que predicar la palabra, bueno, hay que estudiar, hay que dejar de mirar lo que nos gusta, hay que dejar de hacer lo que nos gusta, hay que muchas veces dejar de trabajar.
Gracias a Dios que lo podemos hacer, pero todo resta sacrificio. Por eso Dios, en Nehemías ora a Dios y pide, ¿verdad? Da a entender que quiere arreglarlo, que Él lo guíe, que abra puertas. Él no dice, Dios, haz a alguien que lo arregle, manda a alguien para que arregle el problema. Él dice, no, envíame a mí. Lo mismo dijo el Señor Jesucristo. Padre, envíame a mí. Sí, yo tengo el pueblo, el Padre dice, ya tengo el redimido mío, antes de la fundación del mundo. El Espíritu Santo dice, yo colaboro con hacer entender tu palabra, Señor. Bien. Y el Hijo que dice, Padre, yo dejo el reino. Yo voy a la tierra y muero por tu escogido. ¿Tá? Todo hace en sacrificio. El Padre entrega a su Hijo, mata a su Hijo. El Hijo da su vida. ¿Tá? Todo hace en sacrificio. ¿Para qué? Para que nosotros ahora seamos un sacrificio vivo. Ahora, ¿oramos así nosotros? ¿O esperamos que otros hagan el trabajo? Yo estoy orando para que se predique el Evangelio. ¿Cuándo va a predicar el Evangelio? ¿Cuándo va a predicar la palabra de Dios? ¿Cuándo va a servir? ¿Cuándo va a poner tus dones? No, pero estoy orando, bien, pero la otro. Vemos acá el ejemplo que Nehemías nos pone, ¿verdad? Aplicando el asunto, dice Spurgeon, aplicando el asunto a su corazón, no comenzó a hablar con otras personas, está hablando de este versículo Spurgeon, aplicando el asunto a su corazón, no comenzó a hablar con otras personas sobre lo que ellas harían, ni tampoco trazó una elaborada estrategia sobre lo que se podría hacer si miles de personas se unieran a la empresa, sino que se le ocurrió que él mismo haría algo. Él no dijo, voy a hablar con el rey para que mande una empresa. Envíame a mí, yo quiero ir. Entonces estamos aprendiendo a ser hombres y mujeres útiles para la obra de Dios. ¿Cómo? Mirando a hombres útiles. ¿Se entiende? Aprendemos. Pero aprendemos para hacer, no aprendemos simplemente para atesorar conocimiento, porque el conocimiento envanece. El hacer da sabiduría. Y ahí se ve la sabiduría, ¿verdad? Dios necesita hombres y mujeres que hagan, que oren y hagan. Orando y haciendo, orando y haciendo. Y ese orando y haciendo es sacrificio. Así que hermanos, estemos orando, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros estemos dispuestos a sacrificarnos por la obra de Dios, por Jesucristo, ya que Él se sacrificó primero por mí. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por Nehemías, que tú has dejado este libro para que nosotros aprendamos a ser un líder y a ser ancianos y ancianas, Señor, reverente, temeroso de tu palabra, porque escuchamos, estudiamos y hacemos. No simplemente mandamos, sino que somos nosotros los que estamos delante haciendo y dando el ejemplo. Ayuda a tu iglesia aquí en Durazno, Dios, para que cada uno, oh Dios, se haga responsable del llamado. Tenemos un llamado del cielo, un llamado del reino, para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, para expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Ayúdanos, Padre amado, a ser conscientes de ese llamado y tomar, oh Dios, carta en el asunto para que tu obra crezca y tu iglesia madure y esté viviendo para la gloria tuya. Ayúdame a mí, comienza por mi vida, Padre. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos, gracias por estar. Y bueno, hermanos, estamos para trabajar y bueno, y esforzarnos. Como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Ya Josué tenía el conocimiento que Dios le iba a dar la tierra prometida. Josué tenía que hacer su parte. ¿Cuál era? Esforzarse. Entrar a la tierra prometida, luchar, transpirar. Ya estaba preparado para la guerra. Nosotros, hermanos, estamos preparándonos para la guerra. Tenemos que luchar y hacer. Así que muchas bendiciones. Gracias por estar y estoy orando por nosotros. Que pasen lindo.